Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. Eh, bien, l- vamos a seguir hablando de este tema de álgebra abstracta, de la teoría de grupos, y recordando una definición que dimos en la clase pasada de lo que era un subgrupo cíclico generado. Eh, sea un grupo y tomemos un elemento arbitrario de nuestro grupo, ¿ya? Donde ese G es cualquier elemento del grupo. Vamos a definir como el subgrupo cíclico generado al conjunto denotado por esta símbolo, por esta simbología, como el conjunto de todas las potencias posibles, es decir, para I igual 0, más o menos 1, más o menos 2, y así sucesivamente. A ese conjunto es lo que nosotros conocemos como el subgrupo cíclico generado por G. Es decir, un elemento que genera un conjunto y ese conjunto es, digamos que un grupo o un subgrupo del grupo inicial G. ¿Ya? Eso es lo que sencillamente es un subgrupo cíclico generado. Ahora bien, uno de las, digamos, de los conjuntos que, que nosotros más vamos a utilizar en la teoría de grupos son los grupos ZN, que como sabemos son los grupos generados por las clases de equivalencias módulo n, es decir, son las clases o los subconjuntos de elementos que generan la congruencia modular módulo n, es decir, todas las clases de resto 0, de resto 1 al dividir por n. Es decir, cuando usted agarra cualquier número natural y lo divide entre n, eso deja un cierto resto. Bueno, los elementos de Zn son exactamente las clases modulares. En particular, Z4 es un grupo que nosotros sabemos que es un grupo que tiene como elementos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Ese es Z4. Y si ahora vamos a definir un grupo que se llama B4, que es el grupo de Klein, ¿ya? Que tiene como elementos un elemento de identidad para que pueda ser grupo y sencillamente 3 letras. Estos grupos parecieran que son similares, salvo por el nombre de los elementos, pero cada uno tiene una aplicación distinta que más adelante vamos a ir viendo cuáles son esas aplicaciones. Pero lo importante de este ejemplo es que nosotros podemos, o una de las cosas interesantes es ver cuáles son sus subgrupos cíclicos.
o sus subgrupos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros comentamos ya anteriormente que un subgrupo es sencillamente un conjunto no vacío del conjunto del grupo G que tiene estructura de grupo, es decir, que satisface unas ciertas propiedades. Es fácil verificar que Z4 solamente tiene un solo subgrupo no trivial, ¿ya? Y ese subgrupo no trivial es el conjunto formado por la clase del 0 y la clase del 2. Es decir, ellos son el único subconjunto de Z4 que es subgrupo. Cualquier otro subconjunto de Z4 no es subconjunto. ¿Por qué no sería subconjunto? Por ejemplo, subgrupo. ¿Por qué el conjunto 0,1 no es un subgrupo de Z4? ¿Se recuerda? Porque cuando usted suma 1 más 1 es 2 y el 2 no está incluido ahí. Exactamente, no es cerrado bajo la operación de la suma usual, ¿no? Igualmente con 0,3 y así sucesivamente. Entonces, el 0,2 es el único subgrupo no propio de Z4. Y los otros subgrupos que tiene Z4 son el mismo Z4 y el conjunto formado por la identidad, que en este caso la identidad es el 0. Entonces, hay una manera de representar estos subgrupos. Además, esos son subgrupos cíclicos y son subgrupos y generan un grupo. O sea, cada uno de ellos genera un grupo. Y hay una manera de representar lo que se llama los diagramas reticulares, ¿ya? O sea, el diagrama reticular de Z4 es Z4, el elemento de identidad, que es el subgrupo más pequeño, y el conjunto 0, 2, ¿ya? Y eso es lo que se llama un diagrama reticular. Sencillamente representar al grupo con todos sus subgrupos. Ahora, el grupo B4, que es el grupo de Klein, es un grupo en particular que tiene una tabla de operaciones que es determinada de la siguiente forma. Ok. Ese grupo con esa tabla de operación, es fácil ver que sus únicos subgrupos de B4 son el conjunto formado por EA, el conjunto formado por EB, el conjunto formado por EC. ¿Ya? Porque si otro fuese su grupo, tendría que satisfacer las operaciones de grupo y es fácil verificar que no las satisface. Y además su diagrama reticular se puede representar, todos son subgrupos cíclicos, de esta manera, donde aquí está el elemento de identidad abajo. A ver si lo hago más grande acá. Lo puedo hacer así también. Aquí tengo un B4, tengo tres conjuntos, tengo
EA, EB y EC, y tengo el conjunto trivial de E. ¿Ya? Esos serían los diagramas reticulares de Z4. Entonces aquí tenemos dos conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos, pero la diferencia es que a uno de ellos lo genera solamente un solo conjunto y al otro lo pueden generar tres conjuntos diferentes. ¿Ya? Entonces lo que es importante es pensar que no necesariamente yo tengo que tener, si yo tengo un conjunto con la misma cantidad de elementos, tener exactamente las mismas cantidades de subgrupos cada uno. Así que cada uno lo va a determinar su operación y la tabla que se genera a partir de esa operación. Entonces, preguntas que son a veces importantes es, por ejemplo, es decir, ¿cuándo podemos nosotros determinar que un subconjunto de un grupo o un subgrupo de un grupo es el más pequeño o el más grande que lo contenga? Es decir, ¿bajo qué condiciones? Bien, esas nociones la van a dar, va a estar determinada en realidad por el orden del grupo. Y más adelante vamos a ir viendo esas propiedades que son importantes. Bien, uno de los resultados importantes de los grupos generados está hablando del siguiente teorema, que dice que si G es un grupo y A es un elemento de G, definamos H como el conjunto A a la N, con N un entero, cualquiera, es un subgrupo de G y además es el menor subgrupo de G que contiene A. Para ello, para poder tener esta demostración, es necesario tener la siguiente definición. Y la demostración sale directa de la definición y de la definición de subgrupo. La siguiente definición dice que si G es un grupo, que es la de subgrupo generado, y tomemos J un subconjunto de G con J distinto de vacío y H un subgrupo de G, entonces diremos que H es el subgrupo generado de G por J si J está contenido en H y para todo subgrupo K de G tal que J está contenido en K, se cumple que H está contenido en K y sencillamente
J es en realidad el subgrupo generado, que H es el subgrupo generado por J. Es decir, la definición de subgrupo lo que dice es que si usted tiene un conjunto J que está contenido en G, L es distinto del vacío, y tienen H un subgrupo de G, H será el subgrupo generado de G por J si cumple dos condiciones: que J esté contenido dentro del conjunto, y que si J está contenido dentro de otro conjunto K, ese se tiene que cumplir que H también está contenido en K. Es decir, que H tiene que ser más pequeño que ese conjunto K. Y entonces en ese caso lo que se satisface es que J es el subgrupo generado por H. Entonces, el teorema que está acá lo que nos está pidiendo es, primero, que demostremos que este conjunto H es un subgrupo. Para demostrar que es un subgrupo tenemos que utilizar la definición de subgrupo, es decir, verificar que es cerrado bajo la operación, y que más había que verificar para determinar que era un subgrupo, además que fuese cerrado, que tenga inverso. Entonces, que los inversos están contenidos allí. Así que para cualquier elemento del conjunto, su inverso también está contenido en ese conjunto. Entonces, para probar que es el menor, lo que hay que probar es que él es el generado, que cualquier otro conjunto que sea él es el generado por eso. Entonces, esa demostración sencillamente es comprobar tanto la definición como la definición de su grupo generado como la definición de su grupo en sí. Y entonces, pues, es una demostración muy sencilla y queda como ejercicio completarla, porque sencillamente es verificar las dos definiciones esas que están allí. Por ejemplo, vamos a ver eso que está ahí. Ejemplo. Recordemos Z4 y el conjunto B4, o el conjunto B, que definimos anteriormente. Z4 es un grupo cíclico. ¿Por qué es un grupo cíclico Z4? Porque nosotros podemos conseguir un generador, ¿ya? Por ejemplo, el conjunto generado por el 1 es Z4, da todo Z4. ¿Por qué da todo Z4? Bueno, porque si usted agarra 1 y lo suma otra vez con 1, ¿cuánto me queda? 2. Si agarra 1 y lo suma con 1 más 1, me daría 3. Si sumo 4 veces 1, me daría 4. Y 4 es ¿quién? Es la clase del 0. Y si agarra 1 y lo sumo solamente una vez, 1. Es decir, que él me genera todo Z4. Por lo tanto, Z4 es un subgrupo cíclico generado por el 1. Pero no solamente el 1 es un generador cíclico de Z4. El conjunto, el generado por el 3, también genera todo Z4. Además, son los únicos que generan todo Z4. El generado por el 2 no genera Z4, porque el generado por el 2, ¿quién es? Es solamente el conjunto formado por el 0 y por el 2. Y el generado por el 0 solamente contiene al elemento 0. Entonces, podemos ver que Z4 es un subgrupo cíclico y no tiene generador único, sino que sencillamente tiene dos generadores. Pero el conjunto de Klein, B4 o B, no es cíclico. ¿Por qué? Porque no existe un elemento en B, vamos a llamarlo X, tal que el generado por ese elemento sea todo el conjunto, ¿ya? Y eso se puede ver utilizando la tabla que definimos anteriormente. Por ejemplo, el generado por A. ¿Quién es el generado por A?
si utilizamos la tabla anteriormente, el generado por A sería A estrella A. Primero, este contiene A. AA sería E. AA con A vuelve a dar A. Y AAA con A vuelve a dar E. Es decir, que el generado por A solamente es A y E. De igual manera, el generado por B solamente será B y el elemento de identidad. Y el generado por C solamente será C y el elemento de identidad. Es decir, no me da todo B4, por lo tanto, B4 no es cíclico. Sin embargo, tiene subgrupos que son cíclicos, pero él como tal no es cíclico. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque no necesariamente, aunque un grupo tenga su grupo cíclico, él tenga que ser cíclico. ¿Entendido? Sí, Bien. maestro, sí. Sí. Otro grupo importante y que se utiliza mucho es lo que se llama el grupo de permutaciones. Y se utiliza mucho por la calidad de sus ejemplos. Muchos de los ejemplos y los contraejemplos de la teoría de grupo se derivan del grupo de permutaciones. Entonces, ¿qué es una permutación? Bueno, en el lenguaje más simple, una permutación, por ejemplo, si yo tengo 4 estudiantes y 4 sillas, ¿de qué manera yo puedo sentar al estudiante A, al estudiante B y al estudiante C y al estudiante D en esas 4 sillas? Bueno, pudiera ser que siente primero a A, después a B, primero A, después a B, después a C, después a D. No, pero yo digo, bueno, pero voy a primero sentar a A, después a C, después a D y después a B. Bueno, pero todas esas mezclas de esas posibles formas de sentar a esos estudiantes en esas 4 sillas es lo que se llama una permutación. Ahora, formalmente, una permutación entonces, ¿qué es? Es decir, si yo tengo un conjunto entonces una permutación es una función, vamos a llamarla sigma, como queramos, que va de S en S, la cual es biyectiva. Entonces fíjense que ya aquí estamos volviendo a caer en el tema de las aplicaciones biyectivas, es decir, volvemos a empezar a ver cómo nos empezamos a recordar aquel conjunto ADS. ¿Quién era ADS? El conjunto de todas las aplicaciones de S sobre sí mismo. De todas las aplicaciones biyectivas de S sobre sí. El conjunto de todas las aplicaciones biyectivas, exactamente. Bien, entonces, básicamente un grupo de permutaciones es similar a ese conjunto, ¿ya? Salvo que entonces ahora, como es de permutaciones, vamos a tener un conjunto finito, ¿ya? Porque el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas de un conjunto en otro pudiera tener un conjunto infinito en sí mismo, entonces tengo infinitas aplicaciones biyectivas. Pero yo me voy a quedar, el grupo de permutaciones va a ser un conjunto finito, es decir, va a ser un grupo finito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a pisar terreno. Supongamos que ese es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos solamente. Entonces, una permutación de este conjunto, o sea, sea sigma una permutación.
¿quién es una permutación? Sencillamente es una manera de ordenar los números del 1 al 5. Eso es una permutación para mí. Entonces yo pudiera pensar o escribir esa ordenación de la siguiente, fíjense. Suponga, yo tengo este orden: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál puede ser una permutación de este número, de ese orden? ¿Cuál sería una permutación? Bueno, yo pudiera pensar aquí en 3, 5, 4, 2, 1. Eso es una ordenación, por lo tanto eso es una permutación. ¿Y qué hace esa permutación? Bueno, esa permutación lo que hace es que al número 1, ¿a dónde lo manda? Al 3. Al número 2, ¿a dónde lo manda? Al 5. Al número 3, ¿a dónde lo manda? Al 4. Al número 4, ¿a dónde lo manda? En el 2. Y al número 5, ¿en dónde lo manda? En el 1. Es decir, eso es una permutación. Pero yo puedo tener otra. Esa es otra permutación, que lo que hace es que al 1 lo deja fijo, al 2 lo manda al 3, al 3 lo manda al 2, al 4 lo manda al 5 y al 5 lo manda al 4. Y así yo pudiera tener cualquier cantidad de permutaciones, es decir, yo me puedo inventar cualquier permutación. ¿Cuántas posibles permutaciones voy a tener? Bueno, si tengo 5 elementos, voy a tener ¿cuántas permutaciones? 5 factorial permutaciones. Lo comentamos ya también. Es decir, 5 factorial, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es 20 por 360. Es decir, tengo 120 elementos. Es decir, que el conjunto de las permutaciones de un conjunto de n elementos tendrá sencillamente n factorial. O sea, si S tiene n elementos, es decir, Sn, tengo ¿cuántas permutaciones? N factorial permutaciones. Es decir, que a medida que n aumenta, tendré más permutaciones. Ese conjunto de todas las permutaciones de n elementos o de n letras o de n números es lo que se conoce como el conjunto de las permutaciones. ¿Ya? Y tenemos entonces el siguiente teorema. Sea S un conjunto no vacío y llamemos A de S a la familia de todas las permutaciones de S. Entonces, A de S bajo la multiplicación es un grupo. Es decir que, dado un conjunto de no vacío de n elementos, el conjunto de todas las posibles permutaciones es un grupo. ¿Bajo qué operación? La multiplicación de permutaciones. ¿Y cómo se define la multiplicación de permutaciones? Bueno, fíjense. Supongan, vamos a poner un ejemplo para que vean claro. ¿Cómo se define multiplicar sigma por tau?
Bueno, sencillamente eso. ¿Qué le hace sigma aportado al 1? Bueno, lo primero que le aplico es tau. Tau al 1 lo manda al 2 y sigma al 2 lo manda al 3. Es decir que la multiplicación de sigma por tau al 1 sencillamente lo manda al 3. ¿Qué le hace al 2? Al 2 lo manda al 4 y al 4 lo manda al 1. Es decir que al 2 lo manda al 1. ¿Qué le hace sigma tau al 3? Bueno, el 3 lo manda al 1 y el 1 lo manda al 4. Entonces me da 4. Y sigma tau al 4. El 4 lo manda al 3 y el 3 lo manda al 2. Es decir, que este producto, ¿qué le hace? Al 1 lo manda al 3, al 2 lo manda al 1, al 3 lo manda al 4 y al 4 lo manda al 2. Es decir, que esa es la multiplicación, ¿ya? Que va a depender de sigma y de tau, dependiendo cómo se mueva el elemento. Entonces, bajo esa operación de multiplicación, ese conjunto es un grupo. Su demostración es sencillamente aplicar la definición de grupo, que es lo que hay que ver, que existe un elemento de identidad, que existe un elemento que es cerrado bajo la operación de multiplicación, que existe un elemento neutro y existe un elemento inverso, ¿ya? Y que es asociativo. Eso es lo que hay que verificar para demostrar que ese conjunto es un grupo. Además, ya yo creo que al comienzo, cuando hablamos del grupo, nosotros estudiamos en el caso general, no en el caso de las permutaciones, ADS, y allá también probamos que eso era un grupo. Es decir, que es la misma, es verificar lo mismo, pero ahora con un conjunto finito de elementos. Entonces, vamos a definir, a partir de ese conjunto, vamos a definir un conjunto que vamos a llamar el grupo simétrico. Es decir, que era lo que veníamos hablando. Si el conjunto es un grupo finito de n elementos, entonces al grupo ese de todas las permutaciones, ahora le vamos a dar un nombre en particular. A ese grupo lo vamos a llamar el grupo simétrico de orden n. Y más adelante vamos a poder probar que entre ADS y el grupo simétrico existe un isomorfismo, ¿ya? Pero eso lo vamos a probar más adelante. Existe un isomorfismo, es decir, que los dos grupos son exactamente el mismo, salvo que a los elementos se le cambian los nombres.
pero siguen teniendo la misma estructura de grupo. O sea, esto es lo que se llama el grupo simétrico de orden n. Además, sabemos que si Sn es el conjunto que tiene n elementos, perdón, ese es un grupo de n elementos, Sn es un grupo de n factoriales elementos. Es decir, que dado un conjunto finito de elementos, yo construyo otro grupo de n factoriales elementos, es decir, que de más elementos, que se llamaremos el grupo simétrico de orden n. Bien. Ahora, dentro de todos los grupos simétricos hay grupos que tienen una motivación en particular o una aplicación inmediata, ¿ya? En particular vamos a mostrar dos. Existen más, pero vamos a mostrar dos ejemplos que son bien importantes y bien típicos, que tienen que ver con la geometría, ¿ya? El primero de ellos es el grupo S3. El grupo S3 es un grupo que tiene ¿cuántos elementos? 4. N factorial, 3 factorial. ¿Cuántos elementos de eso? 3, maestro. Ah, bueno. Y 3 por 2 por... ¿Cuánto es eso? S3, ¿cuánto tiene? 6 elementos. 6. ¿Ya? Es decir, que para construir S3 yo necesito un conjunto de 3 elementos. ¿Ya? Es decir, que son todas las posibles permutaciones de 3 elementos. Es decir, que solamente tengo 6 posibles permutaciones de 3 elementos. Entonces, fíjense, vamos a construir esas 6 permutaciones. Bueno, la más fácil es la que deja fijo a todos, ¿ya? Esa permutación es la más fácil. Otra permutación pudiera ser la que deja fijo al 1 y entonces cambia los otros 2. Otra permutación, la que deja fija al 2, entonces cambia los otros 2. Y la otra es la que deja fijo al 3, entonces cambia los otros 2. Y las otras 2 permutaciones son las que no dejan fijo a nadie. Es decir, que puede ser esta y puede ser esta. Y ahí esas son todas las posibles permutaciones de 6 elementos. ¿Ya? Ahora, cada una de estas permutaciones tiene un nombre en particular. Y yo les voy a colocar los nombres aquí. Vamos a ver si me alcanzan los espacios. ¿Y por qué son esos nombres? ¿Y de dónde provienen esos nombres? ¿Y qué tienen que ver esos nombres? Bueno, fíjense. Lo que pasa es que estas permutaciones provienen de tomar un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, y operar con ese triángulo equilátero. ¿Y qué voy a operar? De la siguiente manera. A las ρ son las rotaciones y a las mu son las reflexiones. ¿Ya? Es decir, la rotación que me deja a todo fijo, es decir, yo pongo aquí el 1, el 2 y el 3. La rotación que deja a todo el mundo fijo, que al 1 lo deja en el 1, al 2 lo deja al 2 y al 3 lo deja en el 3, aquí está. Ahora, ¿cuál es la otra posible rotación? Yo voy a pintarla aquí, después la borro.
que el 1 lo pase por el 3. Perdón. Que el 1 lo pase en el 3. Que el 3 lo ponga en el 2. Y que el... perdón, aquí varía el 3. Y aquí el 1. Es decir, sería aquí 2. Sería la rotación, ¿cuál? Al 1 lo mandó al 3. Al 1 lo mandó al 3. Al 3 lo mandó al 2. Al 3 lo mandó al 2 en la última. Y al 2 lo mandó al 1. Y al 2 lo mandó al 1. Obtengo esta que está acá, ROSU 2. Y la otra rotación, que sería la que viene al contrario, que al 3 lo mando en el 1. Aquí me queda el 3, que al 1 lo mando en el 2, aquí me queda el 1, y al 2 lo mando en el 3, y aquí me queda el 2, que sería esta RO1 que está acá. Y la siguiente vuelvo a coincidir en ROSU1, es decir, que estos tres elementos que están acá no están hechos porque me provocaron hacerlos así, sino que sencillamente esas son las posibles rotaciones de un triángulo equilátero en el plano. De allí es donde provienen esos tres elementos. Y el otro son las reflexiones con respecto a la bisectriz de un ángulo. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene el triángulo equilátero y toma la bisectriz de un ángulo, por ejemplo de este, aquí está el 1, el 2 y el 3, ¿qué hace este vértice 2 con respecto a esta bisectriz cuando se refleja? El 2 pasa por el 3 y el 3 pasa en el 2. Es decir, tengo esta primera. ¿Qué pasa si ahora no tomo esa bisectriz, sino que tomo esta bisectriz que está acá? Al 2 lo deja fijo, al 1 lo paso por el 3 y el 3 lo paso para el 1. Sería esta rotación que está acá. ¿Y qué pasa? Esta reflexión. ¿Y qué pasa si ahora lo miro desde este punto de vista? El 3 lo dejo fijo y al 1 lo mando en el 2 y al 2 lo mando en el 1. Y entonces tendría esta otra que está acá. Es decir, que una de las aplicaciones inmediatas del grupo de permutaciones S3 es sencillamente ver cómo son las reflexiones y las rotaciones de los vértices de un triángulo equilátero. ¿Ya? Es fácil comprobar que este grupo no es abeliano. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos que ese grupo no es abeliano? Construyendo la tabla de multiplicación de ese grupo. Entonces, un ejercicio bien interesante para ustedes, para que practiquen, aunque en el material ya ahí está, pero sería bueno que practicaran con él, es construir la tabla de multiplicaciones de ese grupo S3. ¿Ya? Otro de los grupos de permutaciones importantes y que tienen su aplicación inmediata es D4. D4 va a corresponder al grupo de las rotaciones de un cuadrilátero o de un cuadrado de un cuadrilátero. Entonces ahora tengo cuántas posibles rotaciones en un grupo de, primero D4 tiene 4 factorial de elementos. ¿Y cuánto es eso? ¿24? 24. ¿Ya? 24. Ajá, 24. Entonces, ustedes pueden hacer una lista de los 24 elementos que están allí. Bueno, fíjense. Tendrían a 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas rotaciones hay de 4 elementos?
De esos 4 elementos, ¿cuántas posibles rotaciones hay? ¿Mm? 24. ¿Hay 24? Ocho. ¿Hay 8 rotaciones? ¿Cuántas rotaciones hay del cuadrado? 4. ¿Cuáles son? Una es cuando se quedan fijos todos, que no cambia. Ujú. Y El las otro es otras cuando son cuando cambian todos los elementos. Por ejemplo, el 4 se pone para el 2 y el 2 para el 4, el 3 para el 1 y el 1 para el 3. Esas son todas las posibles rotaciones. ¿Y cuáles son los otros elementos que faltan? Faltan también lo que es cuando un número se queda fijo, por ejemplo, ya sea el 1, 2, el 3 o el 4, se queda fijo y los otros cambian de posición. Ajá, pero ese es S4. ¿Ya? Ojo, D4, S4. ¿Cuál es la diferencia? Pues? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo una figura geométrica. Como yo haciendo una rotación o una reflexión o algo, yo dejo fijo un vértice y muevo los otros. En ese caso tendría que romper el cuadrado. ¿Ya? Ok, sí. En ese caso tendría Entonces se que quedaría romper el cuadrado. Ya yo sé que en las rotaciones no hay problema. ¿Ya? En las rotaciones no hay problema. Si yo tengo 4 elementos, lo tengo un rosero, que sería esa. ¿Quién sería la otra ro 1? tres, 4, 1, 2. O 4, 3, 2 y 1. Sería la que al 1 lo mando al 2, ¿verdad? Al 2 lo mando al 3, al 3 lo mando al 4 y el 4 lo mando al 1. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra? La que al 1 lo mando al 3, al 2 lo mando al 4, al 3 lo mando al 1
y el 4 lo mando al 2. Y la otra la que al 1 lo mando al 4, 1 al 4, Al 2 lo mando al 1. el 2 al 1, el 3 al 2 y el 4 al 3. Así, creo que esos son todos. Sí, correcto. Esos son todos. Bien. Y entonces ahora, ¿cuáles serían las otras que me falta? Porque tengo que completar el... Ya yo sé que ahí van a haber rotaciones. Las otras eran reflexiones. Pero si yo tomo las reflexiones, con respecto a un vértice se van a dejar fijos a dos elementos. Y los otros dos sencillamente lo que se hace es que se intercambian. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y también tengo esas solamente van a haber dos. Si yo tomo esta bisectriz, me queda la que, si este es el 1, 2, 3, 4, solamente tengo dos. Tengo una, la que al 2 manda el 4 y al 4 lo manda al 2 y deja el 1 y el 3 fijo. Y la otra sería lo contrario. La que al 3 lo manda el 1, el 1 lo manda el 3 y el 2 y el 4 lo dejan fijo. ¿Ya? Es decir, tendría la que al 1 lo manda al 3, el al 3 al 1 y al 2 y al 4 lo dejo fijo. Y la otra sería la que al 1 y al 3 lo deja fijo y al 4 lo manda al 2. Lo manda para el 2. Muy bien. Pero yo tengo otras. ¿Cuáles son las otras? Las otras son esta y esta. Es decir, reflejo con respecto a un lado paralelo a otro y el otro lado paralelo a otro. Es decir, la que al 1 manda al 2, y por ejemplo esta, la que al 1 lo manda al 2, al 2 lo manda en el 1, al 3 lo manda en el 4 y al 4 lo manda al 1. Y la otra sería la contraria, la que al 1 lo manda al 4, el 4 lo manda al 1, el 2 lo manda al 3 y el 3 lo manda al 2. Y ya ahí se me acabaron todas las posibles movimientos del cuadrado, porque es un cuadrado. Entonces no tengo en realidad 24 elementos, porque 24 elementos tiene el grupo de permutaciones de 4 elementos. Pero cuando yo digo de 4, que estoy hablando de un poliedro, de un polígono, de 4 vértices, las únicas posibles rotaciones son estas 4 y estas son las dos reflexiones que tengo. Es decir, que en realidad de 4 tiene 8 elementos. ¿Ya? De 4 tiene 8 elementos, que son estos que están acá. Ahora, de 4 con esos 8 elementos es un grupo. Como ejercicio, para practicar, para que practiquen la notación que hemos visto hasta ahora, de producto, de permutaciones, construir la tabla de multiplicar. E igualmente les digo, en el material está la tabla, pero la idea no es que se la copien del material, la idea es que la puedan calcular, porque va a ser de mucha importancia a la hora de trabajar en los grupos de permutaciones. Además, este grupo de 4 es no abeliano, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que generalmente o en general los grupos de permutaciones no son abelianos. ¿Ya? ¿Qué es un grupo abeliano? ¿Qué es un grupo abeliano?
Un grupo que es conmutativo. Un grupo que es conmutativo. Exactamente. Bien. Dentro de las permutaciones existen otros elementos, y en este caso que llamamos ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Bueno, vamos a tratar de definir lo que es un ciclo. Una permutación Una permutación de longitud n sencillamente es una permutación que hace lo siguiente: que si yo tengo n elementos en un conjunto S, entonces sigma aplicado a uno de sus elementos es el mismo, al siguiente es el siguiente, al siguiente el siguiente, es decir, se va rotando, pero aquí es a 2. Se va rotando hasta que llegue un momento en que vuelvo a llegar hasta el primer elemento que tuve al principio. ¿Ya? Ejemplo de eso que está allí. Por ejemplo, tomemos sigma como esta permutación de S8. Vamos a trabajar en S8. Esa que está ahí, que al 1 lo manda en el 1, al 2 lo manda en el 4, al 3 lo manda en el 6, al 4 lo manda en el 3, al 5 en el 5, al 6 en el 8, al 7 en el 7 y el 8 en el 2. Esa permutación se puede escribir como este ciclo. Esa que está ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el 1 lo deja fijo, al 5 lo deja fijo y al 7 lo deja fijo. Al 2 lo manda en el 4, al 4 lo manda en el 3, al 3 lo manda en el 6, al 6 lo manda en el 8 y al 8 lo vuelve a mandar en el 2. Es decir, eso es un ciclo. ¿Entendido lo que es un ciclo? Sí, maestro. Sí. Sí. Es algo que se puede, es la misma permutación, salvo que le quito los números que dejan fijos y le escribo de manera más compacta. Es decir, que yo puedo escribir una permutación o como un ciclo o sencillamente como esa permutación que está arriba. Es decir, tengo dos formas de escribirlo: o la escribo así o la escribo en forma de ciclo. Entonces, eso es lo que es un ciclo.
Vamos a ver este ejemplo, vamos a ver si lo logran hacer. Uno. Ok, ¿cuál es el ciclo? ¿Cómo se puede escribir ese ciclo? Dos, tres, siete y uno. ¿Cómo? ¿Cómo puedo escribir ese ciclo? Como 2, 3, 5, 7, 1. Y en particular la puedo escribir en cualquier orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente esto es lo que es una traducción de la permutación. Al 1 lo manda al 2, al 2 lo mandan al 3, al 3 al 5, al 5 al 7 y al 7 al 1. Y la puedo escribir así, la puedo escribir así, la puedo escribir así, la puedo escribir así. Y me faltó una. Y la puedo escribir así. Es decir, que los ciclos no tienen una representación única. ¿Entendido? Sí. 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 Bien. ¿Cuál es esa permutación? Uno con tres. Dos con cuatro. 3. Ajá, 1 con 3, Dos con 2 con cuatro. 4. Tres con dos. 2 con 4. Sí. Sí. Profe, espérese, yo tengo, son 11 elementos. Bueno, nosotros ¿Cómo? no sabemos cuáles son los elementos que se quedan fijos. O, Lo, lo que no o están los ahí no elementos que son no los que están se fijos quedan no fijos, maestro. influyen. Los que no están ahí son los Por que están ejemplo, fijos. Sí, el exacto. 6, el 10 y el 11. Por lo que están fijos. Y ahora, todavía no me han dicho la permutación. 2 con 4. No. Ahí no dice que 2 con 4. Al 3 ¿a dónde lo manda?
Juan, Al 3 lo manda al 1, maestro. al 1. ¿Para Puede dónde? estar- no sería que puede El estar. 4. Ah, ok, 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 ok. 4 lo manda el 2. Al 2 lo manda el 5. Al 5 lo manda el 7. Al 7 lo manda el 8 y al 8 lo manda el 9. Y al 9 lo manda el 1. Esa es la permutación. Tienen que seguir el orden. Bien, bien, sí, es verdad. ¿Ya? Ese es el orden. Bien. Entonces, si yo tengo por ejemplo, tengo esos dos ciclos y quiero saber cuánto es el producto de estos dos ciclos. ¿Cómo lo logro hacer? Bueno, estos ciclos están en S6, por si acaso. ¿Será que el producto de esas dos permutaciones sigue siendo un ciclo? O sea, tengo un ciclo y tengo otro ciclo. ¿Cómo hago yo el producto de esos dos ciclos? Haciendo productos de su permutación. Escribiendo la permutación. ¿Cuál es la permutación que corresponde al primer ciclo? Los fijos son 2, 4. ¿Quién es la permutación? El 1 lo manda el 3. Al 3 lo manda el 5. Al 5 lo manda el 6. Y al 6 lo manda el 1. Y los otros fijos. ¿Y la otra? Al 2 lo manda el 1. Al 1 lo manda. Profesor, ¿cuál es el número que está al final? Al 5. Al 1 lo manda el 5. Y al 5 lo manda el 2. Y los otros son fijos. ¿Cuál es el producto de eso? Al 1 lo manda al 3. Pero el 3 la otra lo deja fijo. El 2 lo... Profe, ¿por qué usted puso el 6?
al 3 que lo manda el 1. Tú me dijiste el 6. El 3, profe. ¿Al 1 dónde lo manda? Perdón, el principio. ¿El 1 Al dónde lo 3. manda? ¿Segura? Sí, profe, con la primera permutación, el 1 nos manda al 3 y luego en la segunda el 3 es fijo, o sea que el 3, el 1 No, pero al 3. estás multiplicando esta por esta. Al 1 lo manda el 5 y al 5 lo manda el 6. Ajá. Al 2 lo manda el 1 y el 1 lo que manda venía el abajo. 3. Al 3 lo Yo deja estaba haciendo fijo al revés. y al otro lo manda al 5. Al 4 lo deja fijo y el 4 lo deja fijo acá. El 5 lo manda al 2 y el 2 lo manda al 2. El 6 lo deja fijo y el 6 lo manda al 1. Y ese entonces es el producto de las dos. Ahora, esta permutación la puedo representar como un ciclo. Sí. ¿Seguro? No. No se puede representar como un ciclo. Y si hacen la otra contrario, 2, 1, 5, por 1, 3, 5, 6, tampoco lo van a poder representar como un ciclo. Bien, entonces el producto ¿Por qué, es... profe, no se representa? ¿Por qué no se puede mandar porque no hay un ciclo? ¿Ya? Al 1 lo manda el 6 y al 6 lo manda el 1. Entonces aquí tengo 1, 6. Y después el 2 lo manda el 3, el 3 al 5 y el 5 al 2 y el 4. Sí, no es un ciclo, es un producto de ciclos. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. Profe, entendido. Ok. Bien. Entonces, eso lo que quiere decir es que si yo tengo dos ciclos, su producto no tiene por qué ser un nuevo ciclo. Puede ser un producto de ciclo, pero no necesariamente un solo ciclo. Entonces viene el siguiente resultado, que dice que cada permutación de un conjunto finito es un producto de ciclos ajenos o disjuntos. ¿Y qué significa ciclos ajenos o disjuntos? Ciclos que no se tocan, ciclos que no tienen elementos en común. Entonces, esos son ciclos ajenos o disjuntos. Su demostración está en el material, es bueno que la lean y la entiendan. No voy a repetirla porque vamos a perder tiempo. Sencillamente léanla y entiendan los detalles de la demostración que está allí. Y cualquier cosa, bueno, lo comentamos posteriormente. Entonces, para aplicar este resultado, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la permutación esa que está aquí. Vamos a ver cómo podemos escribir esta permutación como un producto de ciclo disjunto. Fíjense, es claro aquí que el 1 lo manda al 6 y el 6 lo manda al 1. Tengo 1, 6. Y acá tengo el 2 lo mando al 5, el 5 lo mando al 3, el 3 lo mando al 2 y el 4 queda fijo.
este ciclo no tiene nada en común con este otro ciclo. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita nos dice que toda permutación siempre se va a poder escribir como un producto de ciclos disjuntos, donde un ciclo no afecta al otro ciclo que está allí. ¿Entendido? Eso es lo que quiere decir el teorema este que está acá, que toda permutación siempre se va a poder escribir como un producto de ciclos disjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, Uno y 8 y 5. esa que está allí. Esa permutación se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. ¿Cuáles son los ciclos? El primer ciclo es 3, 1, 3, 4. 3, 1, 4. 1, ¿Estás segura? 4. 1, 3, 4. ¿Y el otro? 2, 5, 8. Y el 6 y el 7 quedan fijos. Entonces, este ciclo es disjunto con este ciclo que está acá. ¿Entendido eso? Sí. Sí, maestro. Ok. Hay otra forma de ver las permutaciones y son lo que se llaman las permutaciones pares. O impares. Para ello necesitamos definir antes un concepto que se llama transposición. ¿Y qué es una transposición? Sencillamente es un ciclo de longitud 2. Es decir, una transposición sencillamente va a ser un ciclo de longitud 2. Y la pregunta es, ¿siempre yo voy a poder escribir un ciclo como producto de transposiciones? La respuesta es sí, siempre voy a poder escribir un ciclo como un producto de transposiciones. ¿Y cómo hago eso? Bueno, supongamos que tenemos sigma, el ciclo dado por A1, A2, AN. ¿Cómo hago yo para escribir ese ciclo como un producto de transposiciones? Sencillamente de la siguiente forma. De esa manera. Es decir, siempre yo lo voy a poder escribir como un producto de transposiciones. ¿Y cómo voy a decir yo que una transposición es par o impar? Bueno,
Si yo tengo un número par de transposiciones, la permutación será par. Si tengo un número impar de transposiciones, la permutación será impar. Por ejemplo, yo puedo escribir esto como un producto de transposiciones. Bueno, ya yo tengo la primera, solamente me falta escribir la segunda como un producto de transposiciones. Es decir, 1, 6, 2, 5 y 2, 3. ¿Ya? ¿Cómo es esta permutación? ¿Cómo es esa permutación? Par, maestro. Impar. Impar. ¿Por qué es impar? Porque hay un número impar de transposiciones. Es decir, tengo 3 transposiciones, por lo tanto la permutación es impar. Si tuviese un número par de transposiciones, entonces la permutación sería un número, la permutación sería par. Entonces todo eso que acabamos de decir lo vamos a recoger en los siguientes resultados. Cualquier permutación de un conjunto finito de al menos 2 elementos es un producto de transposiciones. Que eso fue lo primero que dijimos ahorita. Cualquier permutación yo siempre la voy a poder escribir como un producto de transposiciones. ¿De qué forma? Si yo tengo A1, A2, A sub n, un ciclo, entonces yo siempre voy a poder escribir como A1, A2, A1, A3, A1, 4 y así sucesivamente A1, A sub n. Entonces ahí tendría un número de transposición. Se puede escribir como un número de transposiciones. Y por último, otro resultado que es que ninguna permutación es decir, si yo tengo un ciclo, yo a él no lo voy a poder expresar a la vez como un número par y un número impar de transposiciones. En otras palabras, o se expresa como un número par de transposiciones o se expresa como un número impar de transposiciones. ¿Ya? ¿Y qué significa que una permutación sea par o impar? Es par si se expresa como un número par de transposiciones
y es impar si se expresa como un número impar de transposiciones. ¿Entendido? Sí, Bien. Vamos ahora a volver a tocar el tema de grupos cíclicos, pero vamos a hacer una pausa, vamos a 15 minutos a hacer una pausa y para que tomen agua, yo también voy a tomar agua y ya vuelvo.